Cuarto paradigma, genoma. Vamos a hablar del genoma humano en términos muy generales. Como saben ustedes, las ramas de la ciencia avanzan a velocidades distintas. Por ejemplo, como habíamos comentado ayer, la física de partículas es prácticamente la rama de la ciencia más fundamental de todas. Esta rama no avanza mucho desde hace 30 años por las dificultades de su propio éxito. Ha tenido tanto éxito que casi todas las cosas que se podían comprobar están comprobadas. Las teorías nuevas ofrecen alternativas interesantes, pero sus predicciones se sitúan en unos niveles de energía tan altísimos que en la práctica es muy difícil contrastarlas. Por lo tanto, no es una ciencia en que haya habido grandes avances empíricos en los últimos 30 años. Decíamos que el caso de la cosmología o de la astronomía era distinto, porque todas las semanas estaban descubriendo cosas nuevas. El caso de la genética y en especial de genómica es también un caso como el de la astronomía, donde constantemente se están obteniendo resultados sensacionales y se están secuenciando genomas. Alternativamente aparecen los genomas y los mapas físicos de genomas de nuevos organismos que se están mirando. El 2000 fue el año en que acabó la secuenciación del genoma humano. Esto seguramente permanecerá como un hito crucial, como pocos en la historia de la humanidad. Curiosos, excitados y turbados, tuvimos el privilegio de asistir al comienzo de una época preñada de oportunidades y peligros. El desciframiento del genoma es ante todo una gran aventura intelectual, una revolución en nuestro autoconocimiento, una redefinición de lo que somos. Como ha señalado Matt Ridley, la lectura del genoma nos dirá más acerca de nuestro cuerpo y de nuestra mente, acerca de quiénes somos y de dónde venimos. Con el proyecto Genoma Humano, seguimos, aunque con 2500 años de retraso, el consejo del dios Apolo: conócete a ti mismo. ¿Qué es un ser humano? La respuesta está en el genoma. Como Bob Dylan decía, la respuesta está en el viento. Los misterios de la vida, los secretos de la muerte, los trucos de la supervivencia, heredados de un largo linaje de supervivientes que se extiende hasta las protobacterias primigenias de hace 3.800 millones de años. Todo eso y mucho más está en los genes. Somos repúblicas de células. El genoma, el mismo en todas las células, dice a cada una lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. El genoma es el director de la orquesta celular y a la vez la partitura de la música de la vida. La célula sabe cómo leer los genes. Nosotros, hasta hace muy poco, no lo sabíamos. Cada triplete de bases codifica un aminoácido. El gen entero, una proteína. El genoma es la biblioteca de la célula y cada vez que la célula tiene que hacer algo, consulta la biblioteca y copia en ARN, mensajero, el libro o capítulo que le interesa. Luego pone en práctica sus instrucciones mediante el ensamblaje de las correspondientes proteínas en los ribosomas. En efecto, las instrucciones genéticas conciernen directamente solo a la fabricación de proteínas, pero estas proteínas pueden ser muy distintas: enzimas, hormonas, anticuerpos, etc., y producir todo tipo de efectos, desde uñas hasta enfados, pasando por enfermedades y curaciones. El genoma humano, el conjunto de nuestro ADN, consta de unos 3.200 millones de pares de bases repartidos entre los 23 pares de cromosomas del núcleo de las células humanas. Cada una de nuestras células, excepto los eritrocitos, contiene una copia del genoma. El 97% del ADN no codifica proteínas, no forma parte de genes, es lo que a veces se llama ADN basura, que no sabemos muy bien lo que es, pero que en gran parte es repetitivo y en otra parte de función desconocida. Aunque estamos empezando a saber algunas de sus funciones regulativas, quizá partes de él reúnen la activación y desactivación de los genes.
que es el tema más importante de la genética, porque naturalmente en la práctica lo que importa no es qué genes tenemos, sino qué genes están activados. Por ejemplo, un niño no ha alcanzado la pubertad, pero tiene, desde el principio, todos los genes de la pubertad. No es puber, porque esos genes no se han expresado, no se han activado. En general, la mayoría de los genes están dormidos. Entonces, aunque es interesante conocer los genes, todavía más interesante, si cabe, es saber cuándo y bajo qué circunstancias estos genes dormidos se despiertan y actúan. El 3% operativo del ADN está constituido por los genes. Los genes son sencillamente las secuencias de ADN que codifican las proteínas. ¿Cuántos genes contiene el genoma humano? Se había barajado la cifra redonda de 100.000 genes, basada simplemente en que se conocía el número de genes que tenían algunos animales sencillos y se suponía que el ser humano tenía que ser mucho más. O sea, si el ratón tenía 30.000 genes, nosotros como mínimo teníamos 3 veces más, unos 100.000. Luego se ha descubierto que no, que tenemos más o menos los mismos que el ratón. En una reunión de especialistas del genoma, celebrada en mayo del 2000, en el laboratorio de House Spring, Harvard, se hicieron apuestas sobre el número estimado de genes humanos. Las estimaciones fueron desde 27.000 las más bajas, hasta 200.000 las más altas, con un promedio de unos 65.000 genes. Se quedó que la estimación ganadora se determinaría en el año 2003, porque para entonces ya sabríamos cuántos genes tenemos, y efectivamente ahora sabemos que tenemos, no sabemos el número exacto, cerca de 30.000. Luego veremos que esto representó también un mazazo más al antropocentrismo. Es decir, que todos los supuestos acerca de que éramos muy distintos de los otros animales, prácticamente con el avance de la ciencia, van siendo destruidos. Cuanto más avanza la ciencia, más claro está que nosotros somos animales como los demás, y que nos parecemos muchísimo más de lo que pensábamos a los demás animales que los demás animales a nosotros. En todo incluido el número de genes que tenemos. 30.000 genes, que son los que tenemos, es menos del doble que el número de genes del minúsculo gusanito nematodo, Caenorhabditis elegans, que es el primer animal que tuvo el honor de tener su genoma secuencial. Un paréntesis. Este gusanito transparente de 1 milímetro es el animal ahora más investigado y mejor conocido, del que sabemos prácticamente todo. Sabemos todos los genes que tiene, lo que hace cada uno, conocemos todas sus células, las podemos numerar, conocemos todo su proceso embrionario, de tal manera que podemos seguir el camino paso a paso para la construcción, por ejemplo, de cada una de las neuronas que constituye su sistema nervioso, cosa que en los demás animales es impensable. ¿Por qué era tan difícil contar o encontrar los genes? Porque los genes son porciones del ADN que no son continuas, sino que están dispersas por el ADN y hay que buscarlas a trozos. Es como si nosotros cogiéramos un artículo y fuéramos cortando frases y palabras del artículo y las fuéramos intercambiando en el texto de otro libro. Entonces sería difícil encontrar estas frases y párrafos. Si los genes fueran secuencias continuas de ADN, la vida de quienes secuencian los genes sería muchísimo más fácil. Cada gen está distribuido en porciones dispersas. Estas porciones son los exones de la larga molécula del ADN, pero todas estas porciones del gen se leen como una unidad y se copian en una sola molécula de ARN, mensajero. Aunque la célula los encuentra fácilmente, para los científicos buscar genes es como buscar agujas en un pajar. Los seres humanos somos genéticamente idénticos en un 99,9% de nuestros genes,
Las diferencias individuales o polimorfismos se encuentran solo en de 1 en 1000 del genoma. La historia del proyecto Genoma Humano es bien conocida. Aunque el genoma es un libro repetido billones de veces en nuestro cuerpo, es un libro que nuestras células consultan continuamente y que nosotros reeditamos mientras vivimos. Hasta hace medio siglo ignorábamos su existencia, su idioma y su escritura. En 1953, James Watson y Francis Crick empezaron a descubrir su alfabeto, y en 5 décadas de arduo trabajo hemos ido descifrando su gramática y aprendiendo a leer. Cuando Watson lanzó la idea de secuenciar el genoma humano entero, muchos científicos creyeron que era una quimera, una locura y una pérdida de tiempo. Sin embargo, en 1988 convenció al Congreso de los Estados Unidos para que financiara el proyecto, que él mismo dirigió en sus inicios. Luego, el proyecto ha sido desarrollado por un consorcio internacional de 16 instituciones académicas de Norteamérica, Europa y Asia, liderado por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos y por la Fundación Wellcome Trust de Gran Bretaña. Esta colaboración fue puesta en marcha en 1990, con la doble finalidad de deletrear o secuenciar los 3.200 millones de bases del genoma humano y de localizar y mapear todos los genes humanos. Lo que se concluyó en el año 2000, provisionalmente, claro, pues no está concluido del todo, fue el deletrear el genoma, que es el equivalente a que si nos regalan un libro en mal estado y muy sucio, que está escrito en un idioma que no entendemos, podemos ir limpiando hasta que veamos claras todas las letras del libro y los podamos deletrear, pero seguimos sin entender el libro porque está escrito en un lenguaje que no entendemos. Esto es en principio lo que concluimos en el año 2000. Es decir, deletrear algo que no entendemos. La tarea que nos queda por hacer, que probablemente va a ocupar todo el siglo XXI, es entender eso que hemos deletreado el año 2000. El proyecto Genoma Humano es una de las cosas que indica lo buena que es la competición. Normalmente, como saben ustedes, siempre que uno planea cualquier cosa, lo natural es que se atrase y que las cosas se hagan más tarde de lo que se había previsto. En el caso del proyecto Genoma Humano ocurrió al revés, pues como se estableció una competición feroz entre el proyecto público y las empresas privadas, sobre todo la Celera Genomics de Craig Venter, se avanzó mucho más rápidamente de lo que se había previsto, y el proyecto Genoma Humano es uno de los pocos proyectos científicos que concluyó mucho antes de lo que inicialmente se había pensado. Venter ha sido el primero en secuenciar el genoma de la mosca Drosophila melanogaster, que es, junto con el gusano Caenorhabditis elegans, el animal mejor conocido, y ganó en cierto modo la carrera del genoma humano, y también está a punto de ganar la carrera del ratón, esencial para entender la función de los genes humanos similares a los del roedor. Ya hemos secuenciado el genoma, ya hemos deletreado el libro genético, pero seguimos sin entender lo que dice. Por ahora, solo se sabe cuál es la función de unos pocos genes, unos 4000. Averiguar el significado de todos ellos dará trabajo a los científicos del siglo XXI. Mucho queda aún por hacer, incluir la identificación de los genes, determinar sus funciones, averiguar las condiciones en que se activan o desactivan, estudiar sus efectos conjuntos, incluida la producción poligénica de caracteres y estructuras y conductas complejas. Sabremos qué genes se activan y desactivan cuando nos enfadamos o cuando aprendemos, cuando nos quedamos calvos o nos salen arrugas, cuando crecen los dedos de los bebés o cicatrizan las heridas.
Solo entonces podremos lograr un cabal conocimiento de nuestra propia naturaleza y zanjar con criterios objetivos rancias polémicas ideológicas sobre lo heredado y lo adquirido. Por ejemplo, ustedes saben que había mucha polémica sobre si los niños que obtienen mejores resultados que otros en los test de inteligencia se debe a los genes que tienen, que produce un cerebro más eficiente o por lo menos mejor, o al hecho de haber asistido a una escuela mejor. Esto es lo que se llama el debate Nature contra Nourishing, o sea, de la naturaleza contra la alimentación. La gente se apasionaba mucho por estas cuestiones y daba respuestas muy contundentes y muy seguras, basadas en la total ignorancia de los hechos, pero de gran compromiso ideológico con algún tipo de postura política y religiosa. Este tipo de discusiones tenemos que empezar a verlas con un dejo de ironía y sentido del humor. Las discusiones ideológicas son aburridísimas y no tienen ningún sentido. Lo que nosotros necesitamos no es que unos señores discutan, se enfaden y se peguen puñetazos porque uno dice que es de izquierda y otro de derecha, o porque uno dice que es creyente y el otro es ateo. Esto es absolutamente aburrido. Lo que nos interesa es conocer cuál es la verdad del asunto, es decir, ¿qué influencia tienen la educación o los genes en el niño? A mí no me interesa que un ideólogo me defienda una respuesta desde un punto de vista ideológico. Lo que me interesa es conocer la verdad. La verdad, como no la sabemos, tenemos que descubrirla, es decir, tenemos que discutir menos e investigar más, y entonces llegará un momento en que zanjaremos la discusión. Se ha hablado de los peligros del proyecto Genoma Humano. Creo que son peligros mucho más imaginarios que reales. En Estados Unidos, como saben ustedes, hay por un lado la derecha fundamentalista cristiana y una serie de grupos que siempre quieren para la investigación en función de sus prejuicios. Entonces, había miedo de que esta gente y de los que dicen que son moralistas se opusieran al proyecto. Entonces tomaron una medida políticamente muy curiosa, que es callarlos a todos a base de darles dinero, a todos los moralistas y a todos los que querían hablar acerca de los peligros del genoma. Les prometieron el 2% del presupuesto del proyecto Genoma Humano. Como el proyecto Genoma Humano ha sido un proyecto carísimo que ha movilizado una cantidad enorme de millones de dólares. Un 2% de esto es muchísimo dinero. Entonces los que empezaron a criticar el proyecto dejaron de criticarlo porque empezaron a dar dinero a todos, como ayuda a la investigación moral, entre comillas. Esto generó una serie de artículos, la mayoría muy mediocres, salvo unos con algún interés, y a quienes escribían estos artículos les pagaban y ya estaban satisfechos, y nadie protestaba por el proyecto Genoma Humano, afortunadamente. A pesar de todo, se han señalado algunos peligros. Uno ha sido el secretismo. En efecto, el conocimiento es un bien público si se genera y se difunde, a no ser que se tomen medidas extremas de secretismo militar o privado que impidan su difusión. Los resultados de la ciencia básica se publican, se hacen públicos, se incorporan al acervo de la comunidad científica mundial. Por eso es muy preocupante la tendencia de algunas empresas privadas de investigación genómica a ocultar o patentar sus descubrimientos. Empresas como Celera Genomics, Insight o Human Genomic Science hacen inversiones multimillonarias que tienen que rentabilizar. Parece razonable que patenten los fármacos, los chips, diagnósticos y otras aplicaciones que se deriven de sus descubrimientos. Esto es razonable, porque evidentemente tienen que amortizar sus inversiones, pero no parece razonable que patenten o escondan los conocimientos ni los genes mismos. ¿Puede patentarse la información del genoma?
James Watson, que fue el primer director del proyecto, dimitió de la dirección del proyecto del genoma humano. En 1992, por su radical oposición a la pretensión inicial de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos de patentar los genes. Luego esto dio la vuelta, y eran los institutos de la salud los que estaban en contra de patentar los genes frente a las empresas privadas. Pero al principio eran los institutos nacionales los que querían patentar los genes, que fue lo que causó la dimisión de Watson. Ahora, ese consorcio hace públicos todos sus resultados, que ustedes mismos pueden consultar en Internet fácilmente. Pero la presión para ocultar información o patentar genes continúa en las empresas. William Hazeltine, director de la compañía Human Genomic Science, ya ha patentado 100 y pico de genes, incluido uno que abre y cierra la puerta que utiliza el virus del SIDA para penetrar en las células del sistema inmunológico. La preocupación es tan grande que en marzo del 2000, el presidente americano Bill Clinton y el primer ministro británico Tony Blair tuvieron que exigir públicamente el libre acceso de todos los científicos del mundo a los datos del genoma humano. Al mes siguiente, Venter se comprometió ante el Congreso americano a hacer pública la secuencia completa del genoma humano, en versión anotada y con los genes identificados. Aunque la tecnología debe ser patentable, la ciencia básica no puede serlo. Entre los objetos de esperanza y de preocupación ha estado la terapia. Hasta ahora, esto de las aplicaciones terapéuticas del proyecto Genoma Humano ha sido una cosa como de marketing. Es más bien publicidad y no corresponde a la realidad. Es muy curioso que cuando anunciaron la secuenciación del proyecto Genoma Humano, estaban por un lado dos políticos, Bill Clinton y Tony Blair, y por otro lado dos científicos que eran Venter y Horvitz. Los dos políticos Bill Clinton y el primer ministro Tony Blair en sus declaraciones no hicieron más que hablar del proyecto Genoma Humano como un proyecto de medicina y explicar que prácticamente todas las enfermedades se iban a curar ahora con el conocimiento del proyecto Genoma Humano, mientras que los dos científicos no hablaron para nada de medicina, sino que hicieron hincapié en el avance del conocimiento. Obviamente, eran los científicos quienes tenían razón. Los políticos y empresarios que financian las investigaciones del genoma se han dejado convencer por el señuelo de sus beneficios para la medicina. Aunque las promesas de terapia génica para la curación de enfermedades hereditarias todavía no se han materializado, el único resultado práctico ha sido la elaboración de test genéticos para algunas enfermedades, como la fibrosis quística o la hemocromatosis. La idea básica de la terapia génica consiste en clonar los genes buenos que faltan al paciente, introducirlos en vehículos como la adenovirus y provocar que estos virus infecten sus células, transfiriéndole así el ADN deseado. Pero hay muchos problemas en resolver. El adenovirus con frecuencia provoca una respuesta inmunitaria que destruye al propio gen incluido. Fue famoso el caso en 1999 de un joven americano, Sinclair, que murió de los efectos secundarios de esta reacción. 2 décadas de intentos de terapia génica no han conducido a resultados tangibles. Sin embargo, es previsible que la medicina basada en los genes, aún verde, madure y despegue dentro de unos 10 años. A partir de entonces, se generalizará el diagnóstico mediante biochips de las predisposiciones y enfermedades. Se identificarán sus causas genéticas y se desarrollarán terapias personalizadas para prevenirlas o curarlas. Más adelante, se secuenciará el genoma del recién nacido y se grabará en un CD-ROM, usado luego por el médico para prevenir, diagnosticar y curar todo tipo de dolencias, y para seleccionar los fármacos a la medida del paciente. En resumen, en mi opinión, la terapia génica
tiene un gran futuro, pero de momento un pobre presente. También se ha hablado de la discriminación posible. Lo ideal para una compañía de seguros de vida sería poder predecir el momento en que se va a morir el cliente, a fin de ajustar óptimamente la póliza, y la prima del seguro de enfermedad podría graduarse en función de la previsible evolución del estado de salud del asegurado, aunque el perfil genético no determine la muerte ni la salud futura del cliente. Las compañías de seguro lógicamente se interesan por los test genéticos. Esto plantea situaciones sociales nuevas ante las intuiciones morales entre lo justo e injusto, que se disparan en direcciones distintas y opuestas. Así, mientras muchos estados americanos prohíben la discriminación en los seguros de salud basada en test genéticos, el gobierno británico ha decidido permitir que todas las compañías de seguro soliciten la información genética de sus clientes antes de suscribirlos en la póliza. Ahora, de todos modos, como saben ustedes, muchas compañías de seguros desde hace 100 años, cuando van a hacer un seguro de vida, un seguro de salud, le hacen un examen médico al cliente, le hacen una radiografía, le auscultan la presión, etc. También es perfectamente razonable que quien va a asegurar la salud futura de alguien se interese por todo lo que pueda averiguar acerca del tema. También es posible que en el futuro las empresas quieran ver nuestro perfil genético antes de contratarnos, lo mismo que ahora nos piden nuestro currículum o nos someten a una entrevista o un examen médico. Esto puede tener su lado positivo, contribuyendo a un mejor encaje entre los puestos de trabajo y las personas que los ocupan. Pero abre también la puerta a la discriminación de los portadores de los genes que se consideren indeseables, la posibilidad de que estos test provoquen discriminación en el empleo, en los seguros, alarmó a los críticos sociales. Sin embargo, fueron pronto aplacados con el gran plato de lentejas que supone el porcentaje que de todos modos ha ido creciendo. Y ahora ya es el 5% y no el 2% del presupuesto del proyecto Genoma Humano dedicado a bioética. De hecho, por ahora se está haciendo muy poco uso de los test ya disponibles, por lo que todo ha sido una tormenta en un vaso de agua. Pero quién sabe lo que nos pueda deparar el porvenir. A la larga, el campo más interesante, apasionante, emocionante, fascinante y peligroso es el de la genesia. Hasta ahora los hijos son el resultado de la pura lotería genética, incluso considerando el mismo padre y la misma madre. Si ustedes consideran el producto cartesiano del conjunto de los espermatozoides del padre con el conjunto de los óvulos de la madre, esto les da ya idea de un conjunto que tiene miles de millones de posibilidades, y este enorme conjunto es el de los hijos posibles que podrían tener esos dos padres. Entonces, el mismo padre y la misma madre podrían tener hijos criminales, pacíficos, muy tontos o muy inteligentes, con ciertos problemas de salud sumamente graves, etc. La recombinación del ADN en la producción de los gametos por meiosis hace que cada espermatozoide y cada óvulo tengan una composición genética diferente. El día que los padres puedan elegir, difícilmente elegirán tener hijos con el síndrome de Down o criminales compulsivos, y a primera vista, al menos, no parece claro que el puro azar sea preferible a la elección racional. Pronto se perfeccionará el diagnóstico precoz de los embriones. También se practicará la selección entre diversos embriones. Ya se practica de hecho, fecundados in vitro y analizados genéticamente en el laboratorio, haciendo que solo los embriones elegidos sean implantados y lleguen a término y se eliminan los demás, o sea, se cogen varios óvulos, se fecundan, se analizan y se da una especie de menú a los padres y se les pide que elijan. Entonces el embrión elegido es el que se implanta en el útero de la madre. Más adelante se desarrollarán técnicas para interferir en el cigoto, añadiéndole genes artificiales que compensen sus carencias previamente detectadas. Mucho más adelante, y no antes de 100 años, podremos elegir los hijos a la carta,
De todos modos, y hablando de genes, en muchos casos es difícil determinar qué es lo bueno o lo malo. Por ejemplo, un gen para la anemia falciforme, algo malo, induce también resistencia a la malaria. Por lo pronto, tengan ustedes en cuenta que todas las leyes en todos los países protegen por igual jurídicamente a todos los ciudadanos, estén clonados o no, es decir, los gemelos homocigóticos están igual de protegidos por la ley que los otros. Si yo produzco por clonación un ser humano, este ser humano va a ser un ciudadano del país en que nazca, igual que los demás, y va a votar en las elecciones y va a tener el mismo tipo de protección jurídica que los demás. O sea, que si ahora está prohibido que a mí me saquen el hígado contra mi voluntad para dárselo a otro, en el futuro estará igualmente prohibido que al individuo clonado le saquen el hígado, porque el individuo clonado tendrá los mismos derechos que los demás y votará en las elecciones como los demás. Si a pesar de todos estos pesares llegase un día en que la clonación humana fuese factible y, por ejemplo, hubiera un caso raro, imagínense ustedes una pareja muy rica que tenga mucho dinero y que tenga un solo hijo, y que lo quieran mucho y que ese hijo se muriera en un accidente de tránsito, y que deseen entonces ardientemente volver a tener algo parecido a ese hijo que tenían, y entonces con una de las células del cadáver por clonación producen como una réplica de alguna manera de aquel hijo que tuvieron, no de la edad en que murió, pero algo parecido a como era cuando nació. A mí me parece que esto no hay que sufragarlo con cargo al erario público y con impuestos. Pero si esta familia lo hace con su propio dinero, no entiendo ni me siento amenazado en absoluto. Me parece un tema estrictamente privado de esa familia. Me parece que el peligro de la clonación no existe por ahora. Podría ser más bien que no se aprovechen oportunidades que se tienen, como está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de producir tejidos que se generen sin peligro ninguno de rechazo inmunitario, a partir de las células madres o células troncales. Las células madre, como saben ustedes, son las células indiferenciadas totipotentes, que se forman en la blástula, aproximadamente unos pocos días después de la fecundación, y a partir de estas células se puede, estudiándolas más, llegar a descubrir cuáles son las señales y las claves que les indican en qué tipo de tejido se tiene que ir convirtiendo. Esto parece que sí tendría implicaciones terapéuticas bastante claras. Lo que pasa es que ha habido una serie de brujos que han puesto el grito en el cielo, diciendo que estas células madre tienen un alma y una dignidad humana intrínseca. El alma es la función del sistema nervioso. La blástula tiene células indiferenciadas que todavía ninguna se ha convertido en neurona. Y no solamente es que no hay sistema nervioso, es que ni siquiera hay neurona. Por lo tanto, no hay el más mínimo asomo de pensamiento o de sentimiento ni de nada. El zancudo más pequeño e insignificante tiene infinitamente más alma, más pensamiento y más sentimiento que el que pueda tener un embrión. Por lo tanto, en este caso de los embriones de donde se obtienen las células madre y de otros que se producen por clonación, no merece absolutamente ningún tipo de consideración moral. Si se pudiera producir por clonación millones de estas células madre y luego aplastándolas se pudiera producir petróleo, no habría el más mínimo inconveniente en producir petróleo de esta manera. Es decir, que son células que se producen unas de otras, por clonación, en líneas todo lo largas que queramos, que no merecen el más mínimo respeto moral y no plantean ningún problema moral. Lo que sí plantea un problema moral es, por ejemplo, que en Lima se celebren, como salen los periódicos, corridas de toros donde un animal capaz de sentir igual que nosotros, que tiene un sistema límbico muy parecido al nuestro y sufre exactamente igual como nosotros, se le torture públicamente, y la gente, los sádicos aficionados a los toros, paguen dinero por ver cómo torturan al animal y cómo le clavan la pica. Eso sí que es un problema moral. También es un problema de esta índole algunas formas de ganadería intensiva o de crianza avícola que todo el tiempo tienen a las gallinas apretujadas en unas jaulas en las que no pueden escarbar el suelo y no pueden mover las alas. Y entonces su vida entera, desde que nacen hasta que mueren, es un infierno.
Hay muchísimos tratamientos muy malos que hacemos a los animales, que hacemos a la naturaleza. Fíjense ustedes en todos los ríos del Perú, fuera del Mano. Ya no hay manantíes, ya no hay nutrias. Han exterminado a todo bicho viviente. Piensen en los ríos envenenados. Piensen en los seres humanos y en la cantidad de injusticias de guerras y maltratos que sufren. Piensen en las minas antipersonales. La mitad del planeta está lleno de minas, y cada vez que un niño las pisa, estallan y le dejan cojo. Estos sí que son problemas reales y problemas morales. En cambio, la clonación y las células madres son temas muy interesantes desde el punto de vista científico, y no plantean absolutamente ningún problema moral.